Hola, ¿cómo están? Hoy veremos la química de la vida, tema dirigido para cuarto de secundaria. Los puntos que veremos a continuación están referidos a la composición de los seres vivos, las moléculas orgánicas y el agua. Composición de los seres vivos. Los seres vivos son un organismo que nace, crece, se reproducen y muere. Esto ya lo veníamos viendo desde primaria, pero ¿cómo están constituidos? Es importante dar a conocer que los seres vivos están constituidos por dos compuestos muy importantes, llamados bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos se clasifican en dos grupos, que son los primarios y los secundarios. Los primarios podemos decir que son los biogenésicos, componentes del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los secundarios son también bioelementos porque están organizados con cada uno de los elementos primarios, tales como el calcio, el sodio, el magnesio y el cloro. Sin embargo, las biomoléculas se constituyen de dos maneras. Uno que son las biomoléculas orgánicas y otros las inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son todas aquellas sustancias que nosotros necesitamos en forma diaria para la subsistencia, a los cuales denominamos glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Sin embargo, las inorgánicas también son esenciales para nuestra existencia, tales como el agua y los minerales. Bioelementos primarios. Los bioelementos primarios son aquellos que forman parte de la materia prima. Se hallan presentes en todos los seres vivos y constituyen el 98% del total de la materia viva. Por ejemplo, el carbono, que conforma el esqueleto de todos los compuestos orgánicos. Debido a su bajo peso y su elevada electronegatividad, los enlaces covalentes entre estos átomos de carbono son muy estables. También forman enlaces covalentes con el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, permitiendo que existan muchas funciones químicas en compuestos orgánicos. ¿Dónde encontramos este elemento? Lo encontramos en los cereales, en el arroz, en el trigo, en el maíz y una infinidad de alimentos que contienen almidón, tales como el arroz, las pastas, los cereales. Es importante tomar en cuenta que estos alimentos debemos consumirlos con preferencia en los desayunos. El oxígeno es el elemento más abundante en peso en el organismo. Se encuentra en la estructura de todos los compuestos químicos y orgánicos. Es el agente oxidante final del metabolismo, aeróbico y el único de los elementos biogenésicos que debe suministrarse en forma continua. Las moléculas orgánicas son oxígeno especializadas en contener alcoholes. Son frecuentemente polares. El hidrógeno, en número de átomos, es el elemento más abundante, es decir, según las moléculas o los átomos que presenta, tanto en el organismo como en el universo. La oxidación del hidrógeno es la principal fuente energética de los seres vivos. Nosotros la conocemos como el agua. En los seres aeróbicos esta oxidación depende del oxígeno, como el ion que determina el pH. El nitrógeno, principalmente como grupo amino, está presente en las proteínas. Es parte fundamental de los aminoácidos. También se halla en la base nitrogenada de los ácidos nucleicos. El nitrógeno lo podemos encontrar en las frutas, en los restos de frutas, en los desechos de los animales, en los desechos de los mataderos. También son ricos en almidones y azúcares. Por el contrario, el fósforo se halla principalmente como un grupo fosfato, formando parte de los nucleótidos. Forma enlaces ricos en energía que permiten su fácil intercambio de los grupos trifosfatos.
o ATP, que es la adenosina trifosfática. Sin embargo, el azufre se halla en el coenzima de la vitamina A, esencial para diversas frutas. El azufre en la alimentación es muy importante. Uno de los principales alimentos donde encontramos cierta cantidad de azufre son el huevo, las carnes rojas, las leches, las legumbres y una serie de carnes como el pollo, el pato, etc. Bioelementos secundarios. Entre los principales bioelementos secundarios podemos mencionar el calcio, el cual es el factor que desencadena la contracción muscular. Se almacena activamente en el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Esto estamos hablando de forma interna dentro de la célula. El nivel de calcio en la sangre se regula por la acción hormonal, es decir, que el calcio está administrado o está regulado por las cantidades de hormonas que presenta nuestro organismo. Otro bioelemento secundario es el sodio. Principalmente este catión, mejor dicho, extracelular en los animales. Es importante en la regulación de la presión osmótica. Participa en la generación de proteínas de la membrana. Conduce los impulsos nerviosos también y otros fenómenos de excitabilidad celular. Vemos claramente nosotros cómo el calcio se encuentra en la imagen de forma cruzada, ¿sí? Presente en el torrente sanguíneo, presente en la cavidad ósea, tanto de los animales como de los seres humanos. Otro de los bioelementos secundarios es el cloro. Es importante en el proceso de la regulación de la presión osmótica, es decir, el cloro cumple una vital importancia en la regulación del pH, el cual nos permite mantener un equilibrio. ¿Ya? Tiene efectos notables sobre la actividad de algunas enzimas. El magnesio forma parte de las moléculas de clorofila, esto más que todo en la parte de los vegetales. Actúa como un catalizador junto con las enzimas y muchas reacciones metabólicas. Ahora vemos las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que no tienen el elemento del átomo de carbono en su estructura, o bien este se encuentra en baja proporción. Corresponden el agua, las sales minerales y los gases. El agua es el compuesto líquido más importante para los seres vivos, ya que cumple una función universal de disolver. Es un disolvente. También es un medio de transporte para las sustancias en el metabolismo celular. Interviene en las reacciones químicas. Mantiene una temperatura constante para el organismo. La cantidad de agua varía según las especies y los organismos vivos. Sales minerales. Las sales minerales son moléculas inorgánicas que aparecen en todos los seres vivos en cantidades variables, no superiores al 5%. En los seres vivos pueden encontrarse en forma sólida o disueltas. Las sales minerales sin disolver forman parte de la estructura sólida de los huesos, de las conchas, donde cumplen funciones de protección y de sostén. Las sales minerales disueltas presentan sus moléculas disociadas en forma de iones como el sodio, el potasio, el cloruro. Esto es más interno. Estos iones mantienen un grado de salinidad constante dentro del organismo e intervienen en funciones muy específicas, como en la transmisión del impulso nervioso y contracción muscular de forma interna y externa. Biomoléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos están constituidas por la unión de varios átomos de carbonos. Un ejemplo claro son los glúcidos. Los glúcidos constituyen la fuente principal de energía. Los glúcidos son más sencillos, son los monosacáridos. La unión de varios monosacáridos forman un polisacárido. Otros polisacáridos son la celulosa,
forman largas cadenas de glucosa, componentes fundamentales de las paredes celulares en los vegetales. También tenemos a las proteínas. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre constituyen básicamente la cantidad de proteínas. A esto le llamamos nosotros aminoácidos. Existen 20 aminoácidos que se combinan de forma específica para dar lugar a proteínas concretas. Es importante mencionar que las proteínas son grandes moléculas que cumplen funciones variadas en el organismo, prácticamente en el proceso vital. También forman parte estructural de los seres vivos, ya sea en la realización de los colágenos en la piel, por ejemplo, en los huesos, en la queratina, en el pelo. Controlan la actividad metabólica de las células, por ejemplo, la insulina, que regula los niveles de glucosa en la sangre. También podemos decir que las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores de reacción biológica. Otras, como los anticuerpos, son corresponsables de la defensa de los microorganismos. Los ácidos nucleicos, al contrario, son grandes polímeros formados por la unión de miles y miles de monómeros. Existen dos tipos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El agua, principal elemento de la vida. Nosotros, a su vez, solamente conocemos a grandes rasgos la agrupación de las aguas. Podemos decir que existen aguas destiladas, aguas residuales, aguas dulces y aguas saladas, en términos generales. Pero el estudio de esta materia nos impulsa a descubrir aún más allá la existencia de diferentes clasificaciones del agua, como por decir agua sólida, líquida, vapor de agua, agua salada, agua salubre, agua dulce, aguas superficiales, subterráneas, agua potable. Una inmensidad de aguas que nosotros tenemos en el medio ambiente, en el ecosistema. Tales son las aguas duras, las aguas minerales, las aguas alcalinas, las destiladas, las aguas crudas, las aguas residuales y también el 1% para el uso doméstico, que son las aguas domésticas. Eso es lo que veremos a continuación. Por ejemplo, en nuestra Tierra, que es denominado también el planeta azul, presentamos un 97% de agua, pero este 97% es salada. Solo el 3% es agua dulce. Y ojo, es muy importante conocer que de este 3% de agua dulce, el 79% está congelada, es decir, está en los glaciares, en los polos de la Tierra. El 20% es agua dulce, pero esta agua dulce es subterránea o podemos verla también en los ríos, en las lagunas, en las cataratas algunas veces, pero de agua dulce. Y solamente el 1% es el agua superficial que nosotros consumimos. Este es un gráfico, por ejemplo, del porcentaje de las aguas para que lo entendamos mucho mejor. Es claro, pero muy claro, el 97% de agua salada y el 3% de agua dulce que vemos en este primer gráfico. En el segundo gráfico describimos este 3%, al cual equivale que existe un 79% de agua dulce en los polos, un 20% de agua subterránea y solamente el 1% que es el agua superficial del cual nosotros nos beneficiamos. Es muy importante tomar en cuenta el ciclo del agua, ya que el agua presenta una determinada variedad de procesos que transcurren de forma diaria. Por ejemplo, el sol calienta el agua, luego el agua se evapora y este vapor asciende a las capas más altas de la atmósfera.
se condensa y forma las nubes. El viento traslada hacia el interior nuevamente estas nubes. Y a medida que las nubes ascienden, la temperatura baja, aumentando la condensación de las nubes. Es decir, es un vaivén. El viento juega con las nubes, las sube, las baja, las sube y las baja. Este aumento de condensación desencadena precipitaciones, la cual nosotros llamamos lluvia. Parte de estas aguas caídas por la lluvia se van a los ríos, se filtra en la tierra, alimentando obviamente también a los seres vivos, plantas, animales. El agua en los ríos se vuelve a la superficie nuevamente y esto desemboca en el mar. Aquí vemos, por ejemplo, el ciclo del agua. Si podemos verificar, sería muy importante que tú vayas identificando cada uno de los procesos. Por ejemplo, vemos el número 1 que corresponde a la evaporación que se produce por el calentamiento del sol. 2 es la condensación, que es la realización de las nubes. 3 es la precipitación, que la cual nosotros llamamos lluvia. 4 es la correntía superficial, es decir, que cuando ha desembocado o ha caído la lluvia, el agua cae sobre la tierra y en muchas ocasiones esto se filtra, ¿sí? Se filtra hacia o bien el subsuelo o bien sobre la misma superficie. La filtración es la entrada del agua al subsuelo. Y por último tenemos la estorrentía subterránea, que vendría a ser la llegada interna o subterránea del agua hacia el mar. Por último tenemos acá el ciclo, y esto es muy importante que nosotros verifiquemos y analicemos el ciclo integral del agua. El agua es un bien natural, pero ojo, se está convirtiendo muy escaso, porque no nos olvidemos que solo el 1% nosotros ocupamos como seres y especie humana. Antes de que podamos disfrutar de ella en nuestros hogares, es muy importante que nosotros analicemos este gráfico. Fíjense, en el gráfico nos muestra que todas las aguas de toda la ciudad, de todas, pero absolutamente toda la ciudad, desembocan en una depuradora de agua. ¿Qué es una depuradora de agua? Simplemente es un laboratorio donde se trata el agua, se purifica y de ahí el agua vuelve en muchas ocasiones a los ríos y de los ríos se vuelve al laboratorio para que puedan subventar nuevamente a toda la población. El suministro de agua en domicilios es muy importante, ya que sin este elemento nosotros no podríamos subsistir y de esta manera se cumple el ciclo integral del agua. Sin más que decirle, me despido. No se olviden, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez y conmigo será hasta la próxima clase. Hasta luego.